Pues muy buenas tardes. Os doy la bienvenida a este nuevo webinar organizado en esta ocasión por Crowdsport y en colaboración con Serial 180. La verdad es que ellos explicarán mejor que yo qué hacen la gente de los profesionales de Serial, pero creo que era muy importante que contásemos con profesionales del sector, del mundo jurídico, para explicarnos qué es esto de la nueva ley de startups y si es realmente una oportunidad para inversores o para emprendedores. Se ha hablado bastante de ello, está en una fase de anteproyecto y creo que es altamente interesante que conozcamos su opinión como profesionales de la norma, de la ley, porque al final puede afectarnos a los que invertimos o a los que emprendemos en los próximos años. Yo, sin más, si me permitís, os doy la bienvenida a este webinar, que sabéis que vamos realizando de manera periódica para compartir conocimiento entre los profesionales del sector deporte y aquellas personas interesadas en invertir en startups deportivas. Y encantados de poderlo hacer y poder destinar recursos a este intercambio de conocimiento que puede ser muy útil para hacer de nuestro mundo un mundo más competitivo y con más oportunidades en el futuro. Yo, si me permitís, os hago una pequeña presentación de qué somos Crowdsport, a pesar de que seguramente ya nos conocéis. Somos una red de inversión privada formada por inversores privados, pero que estamos especializados en startups exclusivamente del sector deporte. En este último año estamos muy satisfechos de poder contar con algunas colaboraciones. La última de ellas fue la inversión que realizamos en Humanox, una startup que ha diseñado y produce espinilleras inteligentes para la práctica del fútbol y que tiene un óptimo recorrido y unas expectativas de futuro tremendas. Y también Dudifit es una plataforma online de gestión de información entre entrenadores personales y sus clientes, en un sector, el fitness, que está muy falto de tecnología y de digitalización. También contamos con inversiones en Racetick, una plataforma de booking de dorsales en carreras de montaña, carreras a pie, carreras ciclistas, etc. Y ahora que se está reactivando todo este mundo, Racetick está preparada para dar el gran salto, o 24 Genetics, que es una empresa de análisis genéticos también para deportistas. Por tanto, un 2021 que aún nos espera algunas novedades en los próximos meses que pueden ser altamente interesantes para todos aquellos que estéis esperando oportunidades. Actualmente, Crowdsport estamos constituidos por 1.259 inversores registrados. Esos son los últimos datos de abril del 2021. Todos estamos vinculados con una cláusula de confidencialidad que nos ha de obligar a respetar estos criterios de confidencialidad con las startups que nos buscan para poder conseguir recursos, y que realizamos estas inversiones de manera conjunta, coinvertimos. Lo hacemos sin ningún tipo de compromiso previo. Nadie delega la responsabilidad de gestionar el patrimonio de nadie a nadie. Cada uno decide si invierte o no invierte en cada una de las operaciones o oportunidades que presentamos. Coinvertimos. Crowdsport, a través de una sociedad mercantil que es Siarsa Capital, invertimos en cada una de las oportunidades que nosotros presentamos. Jamás presentamos una oportunidad si no es porque nosotros hemos decidido invertir previamente en ella. Os facilitamos todos los procesos y todos los pasos administrativos para que esta inversión sea lo más cómoda posible para todos vosotros. No queremos que esto sea un freno para que podáis aportar capital y vuestro conocimiento a las startups que tanto necesitan de este capital y este conocimiento para ser más competitivas en el futuro. Lo hacemos siempre desde la más absoluta libertad. Así nacimos y queremos ser coherentes con este criterio que ahora es parte de nuestra personalidad, y lo hacemos de manera transparente. Compartimos con vosotros toda la información porque somos uno más en la operación, en la oportunidad, y así nos sentimos también muy cómodos haciéndolo y compartiendo, siendo transparentes en los procesos que nosotros tenemos. Por tanto, somos una red de inversores que nos juntamos en determinadas oportunidades desde la más absoluta de las libertades para poder sacar, evidentemente, una rentabilidad futura. Los pasos son muy sencillos, pero también es verdad que somos más lentos que otras fórmulas. No somos
un grupo que gestione capital de nadie y por tanto no tomamos decisiones de inversión de un día para otro, nos tomamos nuestro tiempo, analizamos la startup y también el equipo emprendedor, que para nosotros es un elemento fundamental en el momento de la toma de decisión. Definimos cuáles son las condiciones de inversión con la startup y una vez definidas, si creemos que es una oportunidad, la compartimos con todos vosotros, estos 1.250 y algo más miembros de la red de inversión, y a partir de ahí damos a conocer las condiciones a las que se puede sumar cualquier miembro de nuestra red, solo y exclusivamente los miembros de nuestra red. Lo hacemos en este último año y medio, desgraciadamente, exclusivamente vía online, es lo que nos permite el sentido común, y al final pues lo acabamos con un proceso en el que coinvertimos, gestionamos la inversión en vuestro nombre, representando también a los inversores frente a la startup, y es ahí donde empezamos un viaje de más a largo plazo, esperando que en 3 o 5 años podamos recuperar la inversión con beneficio y del que todos nosotros estemos satisfechos. Vuelvo a repetir, ahí CrowdSport comparte riesgo desde el principio hasta el final, porque nosotros somos también parte inversora en la startup que presentamos. Jamás presentamos una oportunidad de inversión, sino es que nosotros previamente creemos que es una oportunidad y también asumimos el riesgo coinvirtiendo con cada uno de los coinversores que participen en esa operación. Nuestro modelo de negocio, para poder funcionar, nos obliga y así creemos que también aportamos valor con 2 tipos de comisiones que están muy por debajo de lo que el mercado está demandando en otras plataformas. Nosotros cobramos una comisión del 1,8% del capital invertido sobre el importe invertido, esto lo paga el inversor, y nos encargamos a cambio de ello de toda la gestión administrativa de la inversión. A los 3-5 años, sobre el beneficio obtenido, sobre la plusvalía en el momento de la desinversión, no antes, ahí es donde nosotros apostamos básicamente a riesgo. Aquí cobramos un 11% de carried fee. Creemos sinceramente de que esa apuesta por el riesgo es coherente con el hecho de que nosotros también invertamos en la operación, en la oportunidad. Algunos ejemplos de comisiones que existen en el mercado: los fondos de inversión cobran un management fee anual de un 2%, se invierta o no se invierta, y un carried interest que puede llegar incluso al 20% o superior, ¿no? Y algunos pledge funds exigen una cuota anual por el hecho de formar parte de ese club de inversión entre 300 y 500 euros anuales, cosa que nosotros, el hecho de formar parte de nuestro club, de nuestra red de inversión, es completamente gratuita. Disponéis de toda esta información en la página web, como también publicamos el nombre de las personas que desde el sector deporte nos acompañan aportando valor, y eso lo hacen desde una fórmula que es la del Consejo Asesor, que está formada por especialistas del sector deportivo, que son los que en definitiva analizan y seleccionan las startups que finalmente acabamos presentando como oportunidad a los miembros de nuestra red de inversores. Entre ellos tenéis gente que están como directores del clúster deportivo de Andorra, gente de reconocido prestigio en el ámbito universitario, gente que viene del sector del fitness desde hace muchísimos años, gente que son emprendedora, profesores universitarios, startuperos, alguno de mucho éxito, y algún consultor empresarial de renombre en el sector. Sin más, los podéis consultar en nuestra página web, que es crowdsport.es. Algún ejemplo, y con esto ya acabo, de alguna oportunidad que hemos gestionado últimamente. Os hablaba de las espinilleras inteligentes para la práctica de fútbol de Humanox, que es la última operación en la que hemos participado, pero una muy interesante que nos gusta explicar es DudiFit. DudiFit es una compañía que nos permitió invertir a finales del 2020, inicios del 2021, y que a los 3 meses el hecho de que nosotros como especialistas en el sector deporte hubiéramos invertido despertó el interés de un joint venture, de un venture capital, perdonad, entre Canales, que decidió apostar por ellos, con lo que multiplicó por 2,5 la inversión que nosotros habíamos realizado en tan solo 3 meses, ¿no? Y la verdad es que las métricas que están ofreciendo son muy, muy positivas y ofrecen un escenario futuro bastante esperanzador. Esperando que todas las que puedan venir después de ser analizadas sigan la estela de DudiFit o de Humanox, pues estamos ahí, tenemos preparadas calentitas algunas operaciones antes de final de año que os iremos presentando, como no, si estáis registrados en crowdsport.es, a través de nuestra página web y a través de nuestro correo electrónico que recibís puntualmente. Sin más, doy la bienvenida en este caso a Alexis Piqué y Adrián Cuenca. Alexis Piqué y Adrián Cuenca forman parte del equipo de Cirial 180. Son abogados que están especializados
en el mundo startupero, en el sector de las startups y de los emprendedores. Y como abogados y especializados en el sector emprendedor, les hemos pedido que nos reflexionen, que nos pongan luz a qué es esto de la nueva ley de startups de la que tanto se ha hablado y si realmente es una oportunidad o es un engañabobos. Como estamos en periodo de anteproyecto de ley, sería interesante que ellos, como profesionales del sector del ámbito jurídico, pues nos pudieran dar algunas pinceladas de si esto pinta bien o realmente tenemos que apretar para que alguien ponga toda la carne en el asador en este mundo emprendedor que, vista cómo está evolucionando la economía, pues seguramente necesite gasolina y necesite herramientas para poder desplegar todo su potencial. Sin más, doy la bienvenida a Alexis. Alexis, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Somos todo tuyos, Alexis. Vale, perfecto. Yo voy a hacer una breve presentación de lo que es Cirial. Si me permitís, voy a aprovechar ya para compartir la presentación. Espero que se vea. Y la presentación después la hará mi compañero Adrián. Simplemente quería agradecer a CrowdSport y en especial a Carlas por darnos la oportunidad de hacer este webinar explicando pues, brevemente y los puntos más importantes de este anteproyecto. Después, en el turno de preguntas, habrá tiempo para la polémica. Y quería aprovechar para presentar lo que es Cirial 180. Es una boutique legal y financiera. Asesoramos a emprendedores, asesoramos a empresas, a startups y también a inversores de distinto tipo, desde plataformas de financiación participativa, family office, inversores particulares. Y llevamos ya pues, casi 5 años en este mundillo tan apasionante. Aparte del asesoramiento legal que proporcionamos tanto a empresas, a inversores, desde hace casi 3 años pues, empezamos también a hacer asesoramiento financiero. Nuestra filosofía es una filosofía integrada y gobernada por un equipo joven, de gente joven, pero con experiencia y aparte una experiencia muy diversa, tanto en el mundo emprendedor, porque nosotros hemos emprendido antes, tanto en el mundo inversor, porque nosotros también hemos estado involucrados en vehículos de inversión, como también en el mundo de la empresa, de la pequeña y la gran empresa. A partir de aquí, nuestra forma de trabajar siempre ha sido dinámica, una forma de trabajar flexible, sin perder la profesionalidad y sobre todo adaptándonos a las necesidades de cada cliente. No es lo mismo trabajar con una empresa que recién empieza, y ahora trataremos también este anteproyecto y comentaremos también algunas cuestiones importantes de empresas de reciente creación, o trabajar, por ejemplo, con un inversor como podría ser pues, un family office o un club de inversión como CrowdSport. A partir de aquí haremos un resumen de lo que es el anteproyecto de la ley de startups, aunque, como os decía, comentaremos algunos aspectos de algún otro anteproyecto y también de cuestiones fiscales que seguro que os interesan a todos en esta formación. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, creo, Carlas, que hay un turno de preguntas reservado al final, por lo tanto, pues estaremos encantados de contestarlas al final de la presentación. Sin más dilación, doy paso a mi compañero Adrián y nada, cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, Alexis. Perfecto. Todas las preguntas, como ha dicho Alexis, guardarlas, las ponéis en el chat y al final de la presentación de Cirial, pues yo os las trasladaré y daremos respuesta. Muchas gracias. Perfecto, pues daros las buenas tardes a todos. Soy Adrián, como ya ha comentado mi compañero Alexis. Soy abogado aquí en Cirial 180 y eso significa que posiblemente la mitad de lo que diga pase por no entenderse, por lo cual espero las preguntas al final de la sesión y intentaré ser lo más didáctico posible, hablando de este anteproyecto de la ley de startups.
Vale, aquí para empezar os he preparado un poco cuál va a ser el recorrido de esta charla. Vamos a empezar hablando del ámbito de aplicación, es decir, qué es lo que la ley considera empresa emergente. Empresa emergente es la terminología que este anteproyecto de ley utiliza para lo que del mundo anglosajón viene denominado como startup. ¿Qué significa que una empresa tenga carácter innovador? Que es uno de los requisitos para que una empresa sea considerada emergente. ¿Desde cuándo y hasta cuándo las startups van a tener consideración de empresa emergente y cómo pueden demostrar que efectivamente son una empresa emergente? Y por último, los puntos que tienen mayor relevancia dentro de lo que es la inversión, que es la tributación tanto de las startups como del inversor dentro de este anteproyecto de ley, y cómo se ha canalizado la inversión extranjera en este proyecto de ley, porque también es uno de los puntos más calientes de la ley. Y por último, uno de los puntos que a mí más me gusta, si es que va a funcionar, es el uso de medios electrónicos, que enseguida veremos cómo se han integrado en este anteproyecto de ley. Lo primero que hay que decir al respecto de todo esto es que lo que hoy digamos tiene un poco carácter inestable, digamos, porque al ser una norma que está todavía en fase de anteproyecto, significa que hasta que llegue al Parlamento va a sufrir modificaciones seguramente, muy posiblemente, y posteriormente tiene que pasar por una fase parlamentaria en la que pueden haber muchos cambios. Esto significa que lo que a día de hoy entra por una puerta como un lagarto puede salir en última instancia como un camaleón. Es decir, desde aquí hasta que se apruebe la norma pueden haber muchos cambios, y de hecho lo que está pasando es que desde que se publicó el texto del anteproyecto, ya hay muchos actores del sector, tanto emprendedores como inversores, que han salido un poco al paso de lo que dice este anteproyecto, y ya se le están empezando a hacer críticas, a mi juicio, bastante acertadas, y es que es verdad que la norma que se propone es un primer paso, pero ha sido bastante poco ambiciosa, es decir, tiene bastantes limitaciones, de forma que, aunque parece ser que sí que ya se empieza a hablar de startups, se han quedado un poquito cortos. El punto de partida desde el que parte este anteproyecto en cuanto a las startups es el de considerar las empresas que, por ser de base tecnológica esencialmente, son una especie como de campo de pruebas. Es decir, son empresas en las que se está planteando un modelo de negocio que, o bien porque ofrece un servicio nuevo o un producto nuevo, o bien porque tiene un proceso que hasta ahora no se venía utilizando o que es diferente de lo que había, no se sabe muy bien cómo va a encajar en el mercado. Entonces, durante un tiempo que la ley considera más o menos razonable, se da la oportunidad a los emprendedores a que tengan un régimen más favorable y un poquito más flexible para poder probar este modelo. Entonces, básicamente lo que la ley intenta hacer es atraer la inversión, hacer que la inversión sea más atractiva para la gente que tiene que poner dinero, hacer también las empresas un poco más atractivas desde el punto de vista de la agilización. Es decir, intentar simplificar en la medida de lo posible todos los trámites burocráticos y todos los obstáculos de papeleo y de gestiones que normalmente las compañías tienen que hacer para hacer que las compañías puedan funcionar de una forma más rápida y, por lo tanto, el funcionamiento de las empresas esté un poquito más adaptado a lo que es las startups, porque generalmente todo lo que es startup siempre necesita un poquito más de agilidad que lo que es empresa tradicional o lo que son pymes, y por tanto se hacen algunos pasos que enseguida veremos cuáles son para intentar minimizar la burocratización de las startups. Pues bien, para empezar, ¿cómo definimos empresa emergente? Pues no hay una definición general que establezca una empresa emergente es esto, sino que lo que hace el anteproyecto es establecer una serie de requisitos que debe cumplir una empresa para ser considerada empresa emergente. Para empezar, un requisito que no añade gran cosa, pero que en la norma está, y es la forma jurídica. La empresa tiene que ser una persona jurídica, una sociedad anónima, una sociedad limitada o un empresario de responsabilidad limitada, que es esta figura que se creó para no perjudicar en la posición a los empresarios individuales, pero en fin, no tiene mayor importancia. Tiene que ser de nueva creación, y esto significa que la empresa puede tener un máximo de 5 años, por lo tanto, las empresas que quieren acogerse a los beneficios de empresa emergente lo pueden hacer desde su constitución hasta los 5 años siguientes,
Y nueva creación significa que tampoco puede venir con una reestructuración. Es decir, todos aquellos casos de empresas que podían ser inicialmente emergentes pero han sido absorbidas por otra empresa, o que son dos empresas emergentes que se han fusionado en una tercera, si esta tercera viene de dos que ya no cumplían con estos requisitos, pues ya no pasa nada a ser empresa emergente. Y lo mismo sucede en aquellos negocios que escindan, separen una parte del negocio, una rama, y constituyen una empresa independiente que originalmente formaba parte de otra. Si es así, no podrán ser empresas emergentes. También es importante porque la ley establece que tiene que tener una sede en España o que al menos tenga un establecimiento permanente. Básicamente lo que se pretende es que sean empresas que estén radicadas aquí y que lo estén de forma permanente, que no tengan un paso temporal por aquí, sino que tengan un mínimo de estructura, y que la mayoría de la plantilla esté contratada en España. La mayoría de la plantilla significa que tiene que haber al menos un 60% de la plantilla que esté contratada en España. Además de todo esto, en cuanto a la actividad de la empresa, tiene que ser una empresa innovadora, que enseguida explicaré en qué consiste el carácter de innovadora. Y luego se han añadido otros dos requisitos que pasa un poco lo mismo. Aquí es donde se empieza a ver que la norma puede tener buena intención, pero tampoco sabe muy bien por dónde pisa, y que muchas de las cosas que propone son esencialmente simbólicas. Porque uno de los requisitos que se ponen para que la empresa sea emergente es que no se distribuyan dividendos y no sea cotizada. Lógicamente, dentro de lo que es el entorno startup, la distribución de dividendos es rarísima, por un lado por filosofía, porque siempre que haya beneficio lo normal es que se reinvierta en crecer, pero es que igualmente en los primeros 5 años normalmente es bastante imposible que se distribuyan dividendos porque no hay ganancias, entonces no hay nada que repartir. Por lo cual el criterio de que no se distribuya dividendos como definitorio de una empresa emergente pues tampoco termina de añadir gran cosa. Y que no sea cotizada, pues un poco lo mismo. Startups que estén sujetas a cotización es bastante raro, yo no conozco ningún ejemplo. Por último, el requisito para que la empresa pueda ser considerada emergente no hace referencia a la propia empresa, sino a los fundadores, y este es una de las principales críticas que se hace a la norma. Es que es necesario que los fundadores sean nuevos empresarios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues significa que un emprendedor que constituye una startup y la convierte en empresa emergente, cumple todos los requisitos que estamos viendo aquí y sigue todo el procedimiento para que se la reconozca como emergente, lo puede hacer hasta en 2 ocasiones. Es decir, si forma 2 proyectos que son empresa emergente, no puede hacerlo con un tercero. Y esto se ha criticado por diversas razones, pero la principal es que precisamente en el entorno startup es bastante habitual que haya algunas startups que terminen bien o porque crecen lo suficiente para venderse o convertirse en otro tipo de negocios, o bien porque la idea de negocio fracase. De hecho, es una de las inspiraciones que tiene la ley, es dar la posibilidad a los emprendedores de que fracasen, pero sin embargo, si se inician nuevos proyectos en los que en principio el emprendedor tiene mayor formación y van a ser de más calidad o mejores precisamente por el camino de aprendizaje que ha recorrido el emprendedor, y sin embargo se le penaliza porque ha tenido 2 negocios anteriores que por lo que sea no han funcionado. Realmente no es inhabitual, y de hecho pasa a menudo, que haya startups que por lo que sea tienen que cerrar. Muchas veces es porque lamentablemente el negocio no ha funcionado bien, pero también tenemos ejemplos, y nosotros hemos visto compañías que han tenido que cerrar porque el equipo fundador, llegados a puntos clave del desarrollo, puntos en los que pues, puede ser necesario conseguir inversión o puede ser necesario terminar de perfilar el modelo de negocio, no han llegado a conseguir acuerdos que les permitan seguir trabajando y han tenido que cerrar. Si no se les permite seguir constituyendo empresas que tengan esta consideración, pues la verdad es que parece ser que pierde un poco de sentido. En cuanto al requisito de que las empresas sean de carácter innovador, pasa un poco lo mismo. La norma que se proyecta no establece una definición exacta de lo que se considera carácter innovador, pero sí que le da algunos requisitos, algunos ítems que permiten definir lo que es el carácter innovador. Para empezar, que resuelva un problema o que mejore una situación existente.
Es decir, esto es una definición, digamos, tradicional de lo que es tecnología, pero básicamente tienen que coger una situación que esté mal resuelta o que no esté resuelta y crear una solución que no exista. Además, tiene que hacerse a través del desarrollo de un producto, un servicio o un proceso. Es decir, tiene que haber una creación, algo que se pueda introducir en el mercado, sea porque se incluye una forma de trabajar que no se estaba utilizando hasta el momento, o porque sea un bien nuevo, o porque se haga un servicio que hasta el momento no existía. Además, este producto, este servicio y este proceso tienen que mejorar sustancialmente lo que existía anteriormente. Es decir, la técnica que se estaba utilizando hasta el momento, la tecnología que existía hasta que se ha creado este nuevo producto o este nuevo servicio, tenía que ser peor que lo que se está creando. Porque si estamos creando una cosa que, a pesar de que es nueva, es menos eficiente, nos cuesta más dinero, nos cuesta más tiempo, pues entonces no recibirá la consideración de carácter innovador y, por lo tanto, no podrá ser considerada como empresa emergente. Y, por último, tiene que tratarse de un proyecto que lleva aparejado un riesgo implícito de fracaso que puede ser tecnológico o industrial. Es decir, en la medida en que se trata de un producto nuevo y que tiene que sufrir una mejora, existe la posibilidad de que no triunfe, precisamente porque no conocemos cómo va a responder el mercado ante esta introducción de este nuevo producto o este nuevo servicio, o incluso que estemos creando una tecnología que, por lo que sea, todavía sea imposible de implementar. Como muchas de las tecnologías que vemos y que a veces, pues, por muy atractivas que puedan ser, ¿no? Pasó, por ejemplo, con los vehículos de pila de combustible de hidrógeno, que parecía ser que iban a ser una gran novedad y, sin embargo, pues al final no han acabado entrando en el mercado. La forma en la que se acredita el carácter innovador de la empresa, en la actualidad, en el anteproyecto está encomendado a ENISA. Lo que se hace en el anteproyecto, tal y como está, es que la empresa que quiere ser acreditada como empresa emergente tiene que ir a ENISA, y ENISA evalúa si realmente es una empresa de carácter innovador o no. ¿Esto está bien o está mal? Pues depende. Es cierto que ENISA es una entidad que está prevista para la innovación, pero si tenemos en cuenta lo que hemos dicho al principio, de que el anteproyecto, el espíritu del anteproyecto es agilizar y flexibilizar el trabajo de las startups y eliminar la burocratización, si creamos un proceso burocrático más, que es el de tener que ir a ENISA a que nos acredite el carácter innovador, y además este carácter innovador se tiene que evaluar cada año, es decir, cada año tenemos que ir a ENISA a presentarle el proyecto de nuestro producto, de nuestro servicio, para que nos acredite que es innovador, pues realmente se está flexibilizando el régimen. Pues depende de cómo funcione ENISA, pero al final no deja de ser un trámite que realmente tampoco parece que vaya a aportar mucho y que tampoco termina de tener sentido. Y hay un problema añadido, y es que ENISA tiene estos 4 puntos para evaluar si la empresa tiene carácter innovador o no, pero tampoco queda claro cuál es el criterio que va a utilizar para definir si la empresa es innovadora y es nueva o no. Y con esto me quiero referir a que también es muy habitual, cuando hay una startup que empieza con un modelo de negocio que más o menos funciona o que puede resultar atractivo o que parece que está siendo disruptivo, y es que salen otras empresas del mismo carácter que muchas veces ofrecen productos o servicios que, sin ser del todo idénticos, son muy similares o están inspirados en esta primera startup, que sería la que recibe el distintivo de empresa emergente. Y por haber llegado un poquito más tarde, ¿significa eso que ENISA va a decir que no tienen carácter innovador? Pues esto habrá que verlo una vez que se apruebe la ley definitiva de startups, y si es que finalmente se sigue encomendando a ENISA acreditar el carácter innovador. Una vez que la startup está acreditada como empresa emergente, va a estar disfrutando de los beneficios de ser empresa emergente, y que enseguida veremos cuáles son mientras esté trabajando, pero no es una cuestión permanente, es una cuestión temporal, y por lo tanto hay un momento determinado en el que van a dejar de ser consideradas empresa emergente. Para empezar, cuando dejen de cumplir los requisitos que hemos visto anteriormente. Si pasan más de 5 años desde la constitución y dejan de ser
de nueva creación, pues dejan de ser empresa emergente. Si dejan de tener la mayoría de su plantilla contratada en España, si pasan a cotizar en un mercado regulado. En todos estos casos, al haber dejado de cumplir los requisitos, dejarán de ser empresa emergente. Si la empresa se extingue, pues lógicamente una vez que ya no exista la empresa, no va a ser emergente ni no emergente, simplemente no va a ser. Cuando haya una compraventa de la empresa, es decir, cuando la empresa sea adquirida por otra sociedad y esta otra sociedad no sea empresa emergente, cuando crezca su volumen de negocios, y en este caso lo que la norma dice es que deja de ser una empresa emergente cuando el volumen de negocios supere los 5 millones, y este número pues también ha recibido un poquito de críticas, porque 5 millones es cierto que es un volumen de negocios bastante grande para lo que es una startup, entonces es cierto que la convierte en una startup de un tamaño bastante respetable, pero tampoco la convierte en un, digamos, jugador de importancia a nivel de un mercado que no sea el local español. Es decir, si cuando se habla en el mundo de las startups, por ejemplo, de unicornios, se habla de valoraciones por encima de los 1.000 millones, lógicamente no se está pensando en una startup que tiene un volumen de negocios de 5 millones. Pero, de momento, en el anteproyecto es la cifra que se está manejando. Por otro lado, también se pierde la condición de empresa emergente si la actividad que desarrolla causa daños medioambientales, porque una cosa es que sea nuevo, que mejore la situación anterior y todo esto que hemos comentado, y otra cosa es que sea ecológico. Por lo tanto, si se trata de una actividad que causa daños, pues se pierde la condición de empresa emergente. Y también, por último, que los fundadores o los administradores de la compañía sean condenados por una serie de delitos que están listados en la norma, que no los listo aquí porque tampoco añadiría nada, o también si se les condena por alguna sanción administrativa. Una vez que se cumplen todos estos requisitos, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa emergente para gozar de los beneficios de esa empresa emergente? Pues se tiene que acreditar que se cumplen todos estos requisitos y que no existe ninguna causa que haga perder la condición de empresa emergente. Y esto se hace básicamente a través del registro mercantil. El registro mercantil, que como sabéis es esta entidad que registra todos los hechos relevantes de las sociedades de capital, y básicamente lo que hace es comprobar que se cumplen todos los requisitos y añadir una inscripción dentro del registro de la condición de empresa emergente. Esto tiene relevancia porque una vez que está en el registro mercantil, que es un registro público, pasa a ser oponible frente a terceros, y esto significa que todas las personas que no formen parte de la empresa conocerán la condición de empresa emergente, y por lo tanto todas las administraciones se tienen que dirigir a la empresa como empresa emergente, y es a partir de entonces cuando va a empezar a gozar de los beneficios de empresa emergente. Con esto pasa un poco lo mismo que pasaba con ENISA. Estamos hablando de una normativa que pretende eliminar obstáculos burocráticos, y lo que se hace es añadir un requisito más de tener que acreditar frente al registro mercantil una serie de requisitos, y pues bueno, tampoco acaba de quedar claro si realmente es tan necesario que pase por el registro toda esta acreditación o no. Lo cierto es que en este punto, al menos, sí que queda previsto que las comunicaciones con el registro mercantil se hagan por vía telemática, es decir, todos aquellos documentos que el registro mercantil necesite para acreditar que se cumplen los requisitos. No es necesario ir con el paquete de documentos presencialmente al registro, que nos los sellen y que posteriormente nos los inscriban, sino que de forma telemática desde cualquier sitio se puede establecer una comunicación, enviar los documentos y que el registro los reciba. También más adelante veremos otros puntos en los que la tramitación telemática tiene importancia. Pasando ya o terminando con lo que es la acreditación o la condición de la empresa emergente, pasamos al punto que quizá es de más interés, que es el de la tributación de las empresas emergentes. Como uno de los objetivos del anteproyecto es hacer que las empresas
emergentes sean más atractivas para la inversión, básicamente lo que se hace es intentar que resulte más barato tener una empresa emergente o invertir en una empresa emergente. Y esto se hace desde dos perspectivas. Una, mejorando la tributación de la propia empresa, y otra, mejorando la tributación del inversor. En cuanto a la tributación de la empresa, pues también un poco lo que comentábamos antes. Es un aspecto que tiene un carácter más simbólico, más espiritual, porque es cierto que beneficia o mejora la tributación de la empresa formalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa emergente, mientras tenga reconocido el carácter de empresa emergente, tiene una tributación reducida, tributa a un tipo del 15%, y esta tributación del 15% la recibe el primer año que tenga beneficios y los 2 posteriores. Evidentemente, teniendo en cuenta que estamos hablando de los 5 primeros años de la startup, que tenga unos beneficios que le obliguen a pagar impuestos de sociedades, pues es rarísimo, por no decir que es prácticamente el 0% de los casos que estamos viendo. Es decir, se ha incluido una mejora en la tributación, pero es una mejora que realmente no tiene aplicación práctica, porque es que todas las startups están declarando en pérdidas, con lo cual ninguna startup tiene que pagar impuestos de sociedades, con lo cual que tengan que pagar un tipo más alto o más bajo es indiferente porque no lo están pagando. Y en el mismo sentido, también se ha facilitado la tributación de las empresas emergentes en el impuesto de sociedades, porque se les permite que fraccionen el pago del impuesto de sociedades y no se les obliga a prestar garantía ni a pagar intereses por el fraccionamiento. Un poco lo mismo, es una medida que en teoría tendría que mejorar la caja, el flujo de líquido de la startup, porque te permite fraccionar el pago de los intereses, el pago del impuesto sin pagar intereses, pero realmente como las startups no están pagando impuestos de sociedades, no hay nada que fraccionar. Hay otro punto un poquito más interesante, aunque también bastante limitado, que es la tributación del inversor. En cuanto a la tributación del inversor, lo que hace este anteproyecto de ley es coger una figura que ya existía, que ya existe y que se está aplicando y se sigue aplicando, que es la deducción en el IRPF por inversiones en empresas de nueva o reciente creación. Esta deducción, como digo, ya existe y lo que hace la ley es simplemente aumentar su ámbito de aplicación y aumentar la deducción que se aplica. Esta deducción básicamente lo que hace es que todos aquellos inversores que hayan invertido dinero en empresas nuevas, en empresas que la ley denomina de nueva o reciente creación, puedan deducirse de su base una parte del dinero que han invertido. Es decir, si se invierte en una compañía una cantidad de 100 y ese año se ha tenido una ganancia de 200, en lugar de considerar que se ha tenido una ganancia de 200, como se han invertido 100, se tendría consideración de que se han ganado solamente 100. Esto explicado en trazos muy gruesos, porque ahora veremos que realmente no es exactamente así. Para aplicar esta deducción, ¿qué requisitos tiene que cumplir la entidad en la que se invierte? Pues bueno, tiene que ser una empresa, tiene que ser una sociedad anónima o una sociedad limitada y además debe realizar una actividad que implique una ordenación de sus propios medios personales y materiales. Esto es una cosa que suena así un poco pomposa, pero es una cosa bastante sencilla. Básicamente lo que dice la norma para que se pueda aplicar esta deducción es que tiene que ser una empresa que tenga una actividad propia, que no sea una empresa patrimonial, es decir, estas empresas que se dedican simplemente o a tener acciones de otras empresas o a gestionar patrimonio. Todas las sociedades de inversión inmobiliaria que se dedican simplemente a tener inmuebles y gestionarlos, estas, aunque se invierta en ellas, no se puede aplicar la deducción. Por último, también es necesario en esta entidad en la que se invierte que al principio de año sus recursos propios no superen los 400.000 euros. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, todas las compañías están constituidas con un capital social que forma parte de su patrimonio, y lo que se viene a decir es que también, explicado en trazos muy gruesos porque hay otros elementos que forman parte de los recursos propios, pero que el capital social de la empresa en el año en el que se invierte no hubiese empezando siendo más alto de 400.000 euros.
porque ya se considera que a partir de ahí son empresas de gran tamaño y entonces ya no es necesario incentivar la inversión en ellas. Además de los requisitos que debe reunir la entidad en la que se invierte, también la inversión en sí misma debe reunir algunos requisitos. Para empezar, que las acciones y las participaciones se suscriban mientras la empresa es nueva o de reciente creación. Y aquí es uno de los puntos en los que el nuevo anteproyecto introduce una pequeña mejora. Y es que hasta ahora el concepto de nuevo o reciente creación se limitaba a 3 años y el anteproyecto lo amplía hasta 5 años. 5 años que pueden incluso ampliarse hasta los 7 cuando se trate de empresas energéticas o biotecnológicas. Lo mismo que decía al principio, realmente sí supone una mejora y sí realmente permite aplicar la deducción durante algo más de tiempo, pero tampoco supone una ampliación tan grande, salvo en el caso de las empresas tecnológicas que realmente tener en cuenta que son nuevas o de integración hasta los 7 años, pues las hace más, con un poquito más de forma que hasta los 5 años. También es importante que la empresa no sea del propio inversor, es decir, que no esté él solo dentro del capital social y con él solo se incluyen también personas vinculadas, como el cónyuge, su padre o su madre o sus hijos. En este caso se considera que la empresa es una empresa familiar y por lo tanto no se puede deducir la inversión que se realiza. Y que no se trate de una inversión en una empresa que ya viniese ejerciendo la actividad mediante una empresa de otra titularidad. Es decir, lo que no se puede hacer para aprovechar esta deducción es ir, cada vez que queremos invertir, constituyendo una empresa nueva que haga lo mismo que ya estaba haciendo otra en la que ya estábamos invirtiendo. Esto no, lógicamente es un fraude y no se puede hacer. Tenéis una empresa que esté recién creada y que no se han ido creando empresas sucesivas. A partir de aquí, lo que sucede es que el administrador de la compañía certifica que la empresa tiene todos los requisitos que la ley exige para que se pueda aplicar la deducción y entonces la deducción se aplica. ¿Cómo funciona esta deducción? Pues la deducción básicamente se aplica sobre el 30% en la actualidad de las cantidades que se han pagado para suscribir participaciones. Es decir, si hacemos una ronda de inversión con un ticket de 100.000, pues de esos 100.000, 30.000 nos los podemos deducir de la base. Este 30%, si se aprueba el anteproyecto tal y como está, pasará a ser un 40%, que es también una de las mejoras que se hacen, que sigue siendo el 30% es bastante insuficiente, el 40% igualmente es bastante atractivo, pero sigue sin ser ni siquiera la mitad de la inversión. Y hay que tener en cuenta también que la base máxima sobre la que se puede aplicar es sobre 100.000 euros. Es decir, si se invierten más de 100.000 euros, la deducción máxima va a ser siempre de 30.000 en la actualidad y de 40.000 si se aprueba el anteproyecto. Este límite de 100.000 también está ampliado con el anteproyecto y en la actualidad el que se aplica es de 60.000. Por lo tanto, en cuanto a las mejoras que prevé el anteproyecto en este punto, es pasar del 30 al 40% las cantidades que se pueden deducir, ampliar de 60 a 100.000 euros el máximo y ampliar de 3 a 5 años o en algunos casos a 7 cuando se considera que es de nueva razón de creación. Aquí, ojo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay muchas comunidades autónomas que en la parte que tienen derivada de la gestión del impuesto de la renta sobre las personas físicas han previsto deducciones que son idénticas porque son deducciones sobre las inversiones que se hacen en empresas de nueva o reciente creación. Son incompatibles, es decir, no se puede aplicar a la vez la deducción que está prevista en la ley estatal o en este caso en el anteproyecto de la ley de startups y a la vez la deducción por las autonomías que la tienen prevista. Aquí también otra cosa que nos ha surgido con un cliente que también es importante señalar es que hay algunas compañías que se hacen inversiones a través de vehículos de inversión. Estamos hablando de compañías de crowdfunding o microinversiones que en lugar de tener
15 inversores, se crea un vehículo para que canalice estos 15 inversores. En estos casos tampoco se puede aplicar la deducción porque la inversión no es directa en la empresa de nueva creación, sino que es a través del vehículo. Otro de los puntos en los que hay una pequeña mejora en el anteproyecto es en el de la inversión extranjera. Básicamente, aquí lo que se hace es eliminar un requisito que es uno de estos requisitos que a nosotros siempre nos trae por el camino de la amargura, que es la necesidad de que los inversores extranjeros cuenten con un NIE. Esto era un trámite bastante farragoso y obligaba a los extranjeros a meterse en un proceso ante la Administración de Extranjería que no añadía nada porque era simplemente asignarles un número para identificarles como extranjeros, pero que a cambio consumía mucho tiempo. Esto, para que os hagáis una idea, nosotros incluso nos ha hecho caer alguna operación con un cliente que estaba buscando inversión y tenía varios inversores, todos ellos extranjeros. Claro, para un inversor o dos sacar un NIE puede no ser tan complicado. Cuando hay que traer a 25, el proceso se convierte en absolutamente ingestionable. ¿Qué es lo que hace la norma aquí? Pues sustituye el requisito del NIE, que es el número de identificación extranjero, por un NIF, que es el número de identificación fiscal. Esto puede ser también un proceso farragoso porque cambiamos la administración de extranjería por la administración tributaria y la administración tributaria también puede que no sea la más rápida del mundo. Sin embargo, en esto sí que la ley ha tenido un gran acierto y es que el NIF se puede lograr mediante una asignación telemática y de hecho la asignación es prácticamente automática. Cuando se constituya una empresa por medios telemáticos, en la propia constitución se asigna el NIF y si no se constituye una empresa, sino que es una ampliación de capital que se hace en notaría, el propio notario gestiona directamente con la administración tributaria por medios telemáticos la asignación del NIF. En cuanto a los medios electrónicos, pues tener en cuenta que también la norma pretende que se fomente el uso de medios electrónicos, tanto en las comunicaciones con el registro mercantil que comentábamos antes para enviar documentos, como en la asignación del NIF que estaba comentando ahora, pero también se pide a los notarios y a los registradores que promocionen la comunicación electrónica entre ellos y el uso de la firma electrónica. En cuanto al uso de la firma electrónica, pues tenemos toda la esperanza de que se acabe implementando, porque al final es muy cómodo tener una firma en notaría sin tener que desplazarnos hasta notaría, que nos preparen la escritura, esperar allí a que el notario esté disponible, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, como la ley tampoco está redactada en términos muy obligatorios, el registro mercantil hasta ahora nunca ha aceptado el uso de firma electrónica, no sabemos si lo va a aceptar, esperemos que sí, al menos en cuanto a uso de medios electrónicos parece que estamos avanzando, pero bueno, veremos esto cómo funciona. Por resumir un poco todo lo que hemos visto hasta aquí en cuanto a la ley de startups, básicamente se centra en definir lo que son las empresas emergentes con una serie de requisitos que se tienen que acreditar ante el registro mercantil y desde la perspectiva de los inversores básicamente se les ha mejorado en dos puntos. Uno, en cuanto a que se les ha dado una deducción, bueno, no se les ha dado porque ya existe, pero se les pretende mejorar la deducción en las inversiones que realicen en empresas de nueva régimen de creación y, por otro lado, especialmente en cuanto a los inversores extranjeros, porque se les elimina la necesidad de obtener un NIE y se simplifica la posibilidad de realizar inversiones en España mediante la obtención de un NIF, que es una obtención prácticamente automática. En cuanto a la ley, no hay gran cosa más que sea de relevancia para esta charla, entonces, sin más, yo me pongo a vuestra disposición para las preguntas, las dudas que tengáis o comentarios que queráis hacernos. Muchas gracias, Adrián. Mira, nos surge alguna pregunta, aparte de las que aparecen en el chat, me han enviado alguna por privado. La primera, que también nosotros nos planteamos, es la antigua definición, el antiguo concepto de empresa de nueva creación, que no requería de esta certificación, ¿se continúa manteniendo? ¿O el hecho de que exista esta norma, esta nueva norma, se apruebe esta nueva ley, implica que solo serán empresas de nueva creación aquellas que estén certificadas, a efectos prácticos después de inversión? Claro, la ley, bueno, esto es un poco una cosa tradicional
nuestras leyes, y es que la técnica legislativa es un poco extraña. Entonces, hay, por un lado, lo que la ley denomina empresas emergentes, que serían las startups, que se regulan de forma completa en su contenido, como son los requisitos. Y, por otro lado, se modifica la ley del IRPF en cuanto a las empresas de nueva reciente creación. Son dos conceptos que son independientes. Es decir, una cosa es que las empresas sean emergentes y otra es que sean de nueva creación. Es decir, las empresas, aunque no sean emergentes, durante los primeros 5 años van a ser de nueva creación. Vale. Y has hablado de que en el caso de las empresas emergentes, la inversión a través de vehículos de inversión queda completamente descartada. ¿Quedaría también descartada la inversión en empresas de nueva creación? Bueno, lo que quería decir es que lo que nos hemos encontrado ahora es que muchas veces cuando hay un gran número de inversores, los inversores lo que hacen es, en lugar de invertir directamente en la compañía, se crea un vehículo, ¿no? Pues si ya estamos hablando de 24 Genetics, por ejemplo, ¿no? Pues en lugar de que haya 15 personas invirtiendo en 24 Genetics, se constituye una sociedad limitada que se llama Inversión en 24 Genetics SL. Como se está invirtiendo en una empresa que simplemente se dedica a tener participaciones de otra, esta no tiene consideración de nueva creación y por lo tanto no se puede aplicar la deducción. ¿No se aplicaría la nueva deducción del 40% o sí se podría continuar aplicando la deducción del 30%? No, en principio tampoco se puede aplicar ahora porque no se está invirtiendo directamente en la compañía que sería la de nueva creación. Se está invirtiendo en otra que es patrimonial. Perfecto. Nos preguntan, para las startups, no, ¿ENISA ofrece un certificado como empresa innovadora actualmente? Ahora mismo no se necesita porque no te tienen que certificar nada. Entonces, es un proceso que se va a hacer. De hecho, una de las principales dudas que hay es esto en ISAC, ¿cómo va a hacerlo? No se sabe. O sea, realmente sí que es verdad, pues esto, que la norma les pone 3 o 4 criterios, pero dentro de estos 3 o 4 criterios, pues los ejemplos van a ser miles. Y entonces habrá que ver cómo funciona en ISA, si funcionan más o menos rápido, que esperemos que sí, si es que se mantiene. Lo que decíamos, si van a acreditar como empresas innovadoras a todas las que supongan innovación o solamente a la primera que lo pida, o si los modelos son parecidos pero diferentes, van a ser innovadoras o no. Todo esto, de momento, como no se está trabajando, no se sabe. Este anteproyecto de ley, nos pregunta Javier, si presenta algún avance en relación con la retribución con stock options. Sí, había una cosa prevista en cuanto a las stock options y es básicamente también uno de los puntos que suelen ser complicados en cuanto a las stock, y es que se permite que la compañía guarde en autocartera el 20% de sus participaciones para repartir entre sus empleados, y también se ha mejorado un poquito en la tributación de las stock options porque se ha ampliado también la exención de las stock options, que ahora mismo no recuerdo hasta qué cantidad se ha ampliado, pero se ha ampliado un poquito. Tampoco es una gran ampliación, es decir, a partir de ahora los empleados que reciban stock van a estar un poquito más favorecidos, pero tampoco es lo que más atractivas las va a hacer. Nos pregunta Óscar si además de temas fiscales y de creación, si existe alguna previsión de subvenciones directas, como el caso francés. De momento en la norma no está. Lo que decimos, como posiblemente las carencias de la ley van a salir de este anteproyecto, ya de hecho ya están empezando a salir, ya hay algunos fondos de inversión que están diciendo a ver qué pasa con esto, ya hay mucha gente que se está pidiendo que la ley sea un poquito más ambiciosa. Posiblemente hay algunos cambios y posiblemente vengan por aquí también. ¿Qué cambios propondréis vosotros? Bueno, realmente cambios de técnica legislativa bastantes, que no estén las cosas tan así separadas, y lo que se les puede pedir es que sean un poquito más serios con lo que se propone y que vayan un poquito más allá de lo que han ido. O sea, realmente ampliar las deducciones está bien, pero se pueden ampliar más o se pueden favorecer más. No crear requisitos innecesarios ni procedimientos innecesarios. También no penalizar a los emprendedores porque es esto lo que decíamos, ¿no? Que si te fracasan 2 proyectos y vas a iniciar un tercero, pues en el tercero ya estás penalizado. Pues esto tampoco aporta nada y es esto. Simplemente la recomendación principal es que escuchen a las personas que están involucradas
en el sector y que muchas veces no somos los técnicos, sino que son más inversores que han hecho muchas inversiones y emprendedores que están metidos en el barro. Nosotros sí que es cierto que tenemos la suerte como técnicos de que vemos un poco de todo, pero al final los problemas que hay a pie de calle son los que tenéis vosotros. Entonces, nosotros en cuanto a técnica, pues esto, que las mejoras están bien como primera propuesta, pero que se tienen que ampliar, que sepan a lo que estamos jugando y sobre todo que escuchen a la gente que sabe. El hecho de que sea necesaria la acreditación como empresa, ¿lo llamáis de nueva creación? No, la empresa emprendedora, ¿no? La empresa... Gente, sí, le puedes llamar startup y no Sí, sé. ahí está. El hecho de que necesitéis la acreditación, de que se limite el número de empresas creadas por parte de emprendedores, que hayan criterios detrás de la categoría, incluso de la calificación del propio emprendedor, ¿creéis que el mercado de oportunidades puede verse reducido? ¿El mercado de oportunidades de inversión en startups puede verse reducido? Como mínimo limitado, reducido no, porque al final también hay una cosa que es cierta y es que aunque la ley de startups se viene pidiendo realmente es necesaria, hasta ahora estamos funcionando, es decir, adaptamos lo que tenemos a lo que hay y más o menos nos estamos escapando. Hablamos de cosas como, por ejemplo, y esto ya sí que bajando puramente al nivel técnico, hay cosas como las cláusulas de arrastre y acompañamiento que las startups tienen prácticamente en un 100% y que en el registro mercantil nos seguimos encontrando problemas y son de tratamiento habitual. Pues realmente todo esto, ¿por qué no se está hablando de esto? Si realmente todas las empresas están hablando de esto. Pues no sé. Entonces, reducirse, pues no creo que se reduzca porque al final, si no aplicamos el régimen de las empresas emergentes, podemos aplicar el régimen general de las empresas y en ese régimen nos estamos moviendo ahora con bastante fortuna además, porque el entorno startup está creciendo y en este año llevamos más inversión en el primer semestre que en todo el año anterior y parece ser que está funcionando. Entonces, reducirse no lo creo. Ahora, limitarse y que sea una ley que se vaya a quedar en muy buenas intenciones, pues esto sí que puede ser. Ahora hacemos una reflexión en voz alta. ¿Para qué una nueva ley si podríamos cambiarse tan solo con un incremento de la reducción o la deducción en IRPF de la inversión realizada como gran beneficio, ¿no? Buena pregunta. Esta es que me gustaría poder responder desde el punto de vista del legislador. Yo entiendo, imagino que dentro del procedimiento parlamentario van a haber mejoras y además parece ser que sí que realmente hay una voluntad tanto del gobierno como legislativa de favorecer a las empresas. Incluso ha habido también de forma paralela a este anteproyecto el otro anteproyecto que se llama de creación y algo más de empresa que reduce los requisitos de capital social para que sean de €1. Entonces, parece ser que sí que se está intentando hacer cosas para que sea más fácil emprender y simplemente lo que hay que hacer es no quedarnos a medias y perder el miedo. Es decir, no poner una ley encima de la mesa por decir que tenemos una ley, sino sentarnos y decir, venga, pues vamos a hacer cosas. ¿Qué se necesita? ¿Mejorar las stock options? Pues vale. ¿Cómo funcionan las stock options? Así, así, así. Vale, pues perfecto. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que los trabajadores están pagando cada vez que aumenta el valor la compañía. Pues bueno, pues esto vamos a poner una excepción, aunque solamente se pague si se vende. Todo esto se tiene que discutir. Como mínimo, ahora mismo tenemos un anteproyecto encima de la mesa que es la base para empezar a discutirlo. O sea, como mínimo ya estamos más adelantados de lo que estábamos antes. Entonces, en este sentido, valoración positiva. Siempre que podemos hablar de cosas específicas, ya es más que estar hablando de sí, en el futuro habrá una ley que dirá. Justo lo que nos preguntan es si para hacer estos cambios es necesario un cambio de ley o simplemente con cambios normativos de lo que ya existe ya habría más que suficiente. Nos pregunta Francesc, ¿no creéis que lo más interesante sería reducir los costes de la seguridad social de los administradores y fundadores, así como Pues de los nuevos trabajadores? Sí, justo es una de las cosas que comentábamos hoy antes de empezar esta charla en el despacho, precisamente al hilo de mejorar la constitución de las empresas reduciendo el capital social de los 3.000 euros a €1.
Realmente lo que más preocupa a los emprendedores, tanto emprendedores de startups como emprendedores más tradicionales, alguien que inicia un negocio de restauración, peluquería, ¿son los 3 miedos de capital social? Pues honestamente yo creo que no. O sea, después de todo esto, si constituyes una empresa y te pones como administrador y tienes que pagar el autónomo societario y además el IVA y además luego en tus ingresos el IRPF y tienes que estar haciéndote retenciones y luego si tienes trabajadores, tus costes laborales, el sueldo que pagas al trabajador se te multiplica por 3 en costes para la empresa. Claro, realmente hay una mayoría de costes que no son mercantiles, o sea, que no son los de constituir, porque es cierto que el notario cuesta dinero y el registro cuesta dinero. Pero al final esto se paga una vez y está pagado, no es el mayor quebradero de cabeza. Realmente se está atacando el problema, que tampoco es un problema, simplemente es una situación que se puede mejorar desde el punto de vista puramente mercantil, y es cierto que hay otros muchos ámbitos en los que habría que atacar, tanto el tributario, que más o menos en este anteproyecto sí que se le hace un poquito de caso, pero sobre todo el de seguridad social, tanto para el propio emprendedor como para el momento que se empiecen a contratar trabajadores, porque muchas veces vemos nóminas que es que asustan, es decir, lo que te está costando este trabajador y sobre todo en comparación con lo que luego el trabajador recibe, es que no tiene ningún sentido. ¿Dice la ley alguna cosa sobre qué pasa cuando el proyecto fracasa al segundo año? Sí, una de las cosas que se ha previsto también es que las empresas que tienen consideración de empresa emergente puedan concursar mediante una gestión telemática del concurso. También se supone que lo que se prevé es agilizar los trámites del concurso, y esto también un poco, si finalmente se aprueba la ley, veremos cómo funciona, porque los juzgados, que al final son quienes tramitan los concursos, y de hecho nosotros ahora estamos con una startup metidos en un concurso que se supone que tiene que ser express, porque cuando no hay dinero, no hay dinero. Entonces, en principio, no hay que hacer nada más que decir, vale, no hay dinero, cerramos. Pero los juzgados tienen los medios que tienen. Y al final, también es otro de los problemas con los que nos encontramos, que al final, por muy rápido que sea el procedimiento, si no tienes gente que te lo gestione rápido, tampoco se puede hacer. No. Sí que está previsto, ¿eh? Está previsto que se mande una comunicación telemática para el concurso y ya está, y se liquide. ¿Dice algo de qué ocurrirá con las deducciones declaradas de IRPF del inversor en el caso de que se declare el cierre de la compañía antes de esos 5 años? La norma no dice nada. Se seguirá el régimen general, que ahora lo digo de memoria, pero yo quiero recordar que las deducciones no se perdían, o sea, no había que hacer complementarias. Esto lo digo de memoria, que al final, como tampoco somos tributaristas, siempre esto es un poco más complejo. Vale. Y por último, ¿qué nota le ponéis a este anteproyecto de ley? Uy, ¿qué nota le ponemos? Yo soy a lo mejor un poco hater con las leyes que tenemos. No es la peor, porque como mínimo es fácil de leer y es fácil de entender, pero yo creo que se quedó un aprobador raspadito, en 5,5 o un 6. Muy bien. Yo sin más, no hay más preguntas en el chat. Hemos cumplido la hora y 8 minutos de webinar. Nos hemos pasado, de hecho es el más extenso que hemos tenido hasta ahora. Siempre estábamos ahí en la hora casi clavada. Y la verdad es que agradezco muchísimo la participación del equipazo de Cirial 180, porque siempre es un placer escuchar gente que entiende del tema, y además un tema tan complejo como puede ser un anteproyecto de ley, que seguro que a tanto inversores como emprendedores nos va a afectar mucho en los próximos meses y años. Última pregunta, ¿hay calendario para esto o dependerá mucho del calendario político? Sí, a ver, también esto es lo de siempre. Hay normas que en 15 días han estado encima de la mesa firmadas y han salido del Parlamento. Ahora mismo, con el Parlamento que tenemos, es el Senado que tenemos, salvo que vaya a haber mucho consenso, cosa que yo dudo, no va a ser rápido. Vale. Esperaremos a ver el 2023 qué tal va. Si hay novedades, el equipo de Cirial 180. Para el año que viene esperemos, porque tampoco es una ley demasiado sensible, con lo cual para el año que viene esperemos que la tengamos. Muy bien. ¿Qué página web tenéis? Pues mirad, están proyectados nuestros correos y la web es como el dominio del correo electrónico, cirial180.com.
Perfecto. Cualquier duda, a nuevos clientes, consultas, lo que Nosotros quieran, estamos ¿no? encantados de atenderos siempre. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, Alexis, Adrián, y muchas gracias a todos los que habéis participado hoy en este webinar. Volveremos a hacer muchos más y estaremos en contacto, porque sí es cierto que antes de que se apruebe esta ley nosotros tenemos oportunidades de inversión que son para nosotros muy interesantes y que queríamos compartir con todos vosotros. Sin más, Ciria 180, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao, que vaya.